Hola, soy Jennifer. A los 34 años, me he encontrado cómodamente casada con Jake durante un año, pasando la mayor parte de mis días enseñando a estudiantes en línea desde nuestra hermosa y espaciosa casa, una casa que llegó a mi poder después de la muerte de mis padres. La vida tenía un ritmo agradable y predecible, es decir, hasta que de repente no lo hizo. Jake y yo vivimos en esta hermosa casa, grande y acogedora, perfecta para nosotros dos. Todo era ideal hasta hace poco, cuando los padres de Jake, Marta y Bob, que viven al final de la calle, comenzaron a pasar por allí con más frecuencia. Inicialmente, sus visitas fueron una adición bienvenida a nuestra vida diaria, pero el encanto desapareció rápidamente cuando Marta, armada con toda su vida de experiencia en el hogar, comenzó a criticar cada pequeño detalle de cómo administraba nuestra casa. Sus quejas eran infinitas, desde el sabor de mi pasta, que aparentemente era tan sosa como el cartón, hasta mis habilidades domésticas, que aparentemente no cumplían con sus altos estándares. Jennifer, cariño, esta pasta es un poco sosa, ¿no crees?, ella comentaba con una mueca, como si la comida fuera apenas comestible. Y en cuanto a la limpieza, ella fue implacable. El toque de una mujer significa un hogar impecable, predicaba, dando a entender que mis esfuerzos eran insuficientes para mantener feliz a Jake. ¿Quieres mantener feliz a Jake, verdad?, ella pincharía. Traté de mantenerme firme, explicando que entre mis compromisos de enseñanza en línea, simplemente no podía dedicar cada momento a las tareas domésticas. Marta, yo trabajo. No es como si pudiera quitar el polvo con magia entre clases, argumenté una vez, esperando solo un indicio de comprensión. Pero ella desestimó mis palabras con un gesto de su mano, como si fueran meras molestias. Tonterías. Se trata de priorizar. Tu trabajo es cuidar de la casa y de Jake, por supuesto. Sus críticas incluso se extendieron a la lavandería de Jake, inspeccionando su ropa frente a mí como si estuviera realizando una inspección militar. ¿Le estás dejando usar esto? Los colores se han desvanecido. No estás usando el detergente adecuado, acusó, como si hubiera cometido un pecado grave. Recuerdo apretar los puños, tan fuerte que pensé que en realidad podría ser capaz de convertir carbón en diamantes, pero me tragué mi ira por el bien de la paz, recordándome a mí mismo, no se quedarán con nosotros, es solo una visita. Pero la realidad de esas visitas pronto cambió drásticamente. Una tarde soleada, mientras me preparaba para mi próxima sesión en línea, escuché el inconfundible sonido de un camión en movimiento afuera. Curioso, me asomé por la ventana, solo para que mi corazón se hundiera al verlo. Jake estaba allí, ayudando a sus padres a descargar cajas y muebles, muchos de ellos. Esta no fue una visita, fue una mudanza. Marta, siempre la matriarca, se hizo cargo, dirigiendo los esfuerzos de reubicación como si fuera la reina de un vasto imperio, mientras que Bob parecía completamente contento, apenas moviendo un dedo, disfrutando de la gloria de su nuevo dominio. Jake llamó mi atención desde afuera y se encogió de hombros impotente y disculpándose. Furioso, salí corriendo, enfrentándome a Jake. ¿Qué demonios está pasando?, exigí. Oh, hola nena, sorpresa. Mamá y papá se mudan con nosotros. No es genial, dijo, su voz era una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, claramente inconsciente de la tormenta que se avecinaba dentro de mí. Él era todo sonrisas, completamente ajeno al nivel nuclear de mi pánico y enojo. ¿Genial? ¿Genial qué? ¿Cuándo planeaba preguntarme a mí, su esposa, sobre esta decisión que cambió su vida? Cada palabra que escupí estaba mezclada con incredulidad. Nena, cálmate. Es solo por un rato. Están teniendo algunos problemas financieros y de esta manera pueden alquilar su lugar por dinero extra. Es un ganar-ganar, Jake trató de razonar, intentando rodearme con su brazo. Pero me alejé, no listo para ser aplacado. En ese momento, Marta eligió bailar el vals, una figura imponente con su cardigan pastel y perlas. Jennifer, cariño, es tan sensato, ¿no crees?
Aquí todos somos familia. Además, tienes mucho espacio en esta hermosa casa tuya. Estaba destinado a ser compartido. ¿Compartido? Esta casa fue mi santuario, que me dejaron mis padres que ya no están con nosotros. No era solo una casa de fracaso comunal. Traté de mantener la calma, pero mi voz traicionó mi ira latente. Marta, con el debido respeto, esta es mi casa. ¿No crees que esto es algo que debería haberse discutido? Oh, cariño, no seas así. Sabes que la familia ayuda a la familia. Haremos recuerdos tan hermosos juntos, respondió Marta, prácticamente dándose palmaditas en la espalda, mientras Bob asintió con la cabeza, agregando sus 2 centavos. Sí, Jennifer, ya era hora de que todos nos acercáramos, ¿no crees? ¿Más cerca? La arrogancia, el derecho, era demasiado. Jake, atrapado entre sus padres y yo, parecía un ciervo con los faros encendidos. Vamos, Jenny, todo estará bien. Lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es nuestro, ¿verdad? Equivocada. Muy equivocado. Pero a pesar de lo enojado que estaba, no pude obligarme a echarlos en el acto. Tal vez fue un shock, tal vez fue esa pequeña voz en mi cabeza recordándome lo que significaba la familia para Jake. Entonces, hice en lo que me había convertido en un experto. Me tragué mi furia, sonreí y les di la bienvenida a mi casa. A medida que los días se convertían en semanas, me di cuenta de que este arreglo temporal era todo lo contrario. Marta y Bob se sintieron como en casa, criticando mi cocina, comentando mis hábitos de limpieza laxos y, en general, convirtiendo mi vida en una pesadilla viviente. Jake, mientras tanto, estaba demasiado bien en el trabajo o interpretando el papel del marido inconsciente. La situación temporal comenzó a sentirse como una sentencia de cadena perpetua. Todos los días, desde el momento en que abrí los ojos hasta el momento en que me desplomé en la cama, fue un maratón de tratar de hacer malabares con el trabajo y las incesantes demandas de mis nuevos compañeros de casa. Una mañana, mientras me preparaba para una sesión de tutoría particularmente importante, Marta irrumpió en mi oficina improvisada, con el ceño fruncido ya grabado profundamente en su rostro. Jennifer, este lugar es una posilga. ¿Cuándo fue la última vez que desempolvaste? Y esas tazas de ayer todavía están en el fregadero. Apreté la mandíbula, mis dedos haciendo una pausa sobre el teclado. Marta, hoy tengo sesiones consecutivas. Lo haré cuando pueda, logré decir, tratando de mantener la calma. Ella resopló, cruzando los brazos. En mis tiempos, manteníamos una casa limpia y trabajábamos. Se trata de administrar mejor tu tiempo. ¿Administrando mejor mi tiempo? Quería gritar. En cambio, rechacé las duras palabras y me concentré en la pantalla de la computadora, aunque apenas podía verla a través de la bruma roja de mi ira. Bob no fue más fácil de tratar. Él tenía esta extraña habilidad de necesitar algo bien cuando yo estaba en medio de explicar conceptos complejos a mis alumnos. Jennifer, ¿dónde está el almuerzo? Me muero de hambre aquí, gritó desde la sala de estar, ajeno al letrero de no molestar que había colgado en mi puerta. Está en la nevera, Bob. Solo caliéntalo, respondía, con la voz tensa por el esfuerzo de ser cortés. ¿Qué aspecto tengo, chef? No puedes tomarte un descanso y arreglar algo, él respondía disparando, su voz resonando a través de las delgadas paredes. Jake, bendito sea, trató de ser el pacificador, pero sus esfuerzos generalmente equivalían a poco más que frustración adicional. Jenny, ¿no puedes dejarlo por hoy? Vamos a cenar tranquilos, decía, tratando de suavizar el último brote. ¿Soltarlo? Como si fuera yo quien provocara drama durante el almuerzo y los conejitos de polvo. El pináculo de esta rutina diaria llegó una noche cuando intentaba concluir mis sesiones del día. Marta decidió que era el momento perfecto para darme una conferencia sobre la importancia de un hogar ordenado, nuevamente. Sabes, Jennifer, una casa desordenada es un signo de una mente desordenada.
Tal vez si ordenaras más, estarías menos estresado. ¿Menos estresado? Casi me río. En cambio, me puse de pie, mirando hacia su plaza. Marta, estoy trabajando. Esta oficina desordenada está pagando nuestras facturas en este momento. Y tal vez si estás tan preocupado por la limpieza, podrías ayudar. Su rostro se puso un tono rojo que no había visto antes. Soy una invitada en esta casa, Jennifer. No es mi trabajo limpiar. Invitado, la palabra resonó burlonamente en mi mente. Algunos invitados fueron, poniendo mi vida y mi hogar patas arriba. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, no pude evitar pensar en lo absurdo de todo. Aquí estaba, en mi propia casa, sintiéndome más como una intrusa que como una anfitriona. Mientras las sombras bailaban por el techo, el peso de la situación se asentó profundamente en mi pecho. No hacía más que confiar en mi joroba para proporcionar, enseñar y mantener una apariencia de paz en mi propia casa, solo para ser criticada a cada paso. El ronquido suave de Jack a mi lado era el único sonido en la habitación oscura. Me volví para mirarlo, preguntándome cómo terminamos aquí. ¿Cómo pasamos de recién casados entusiasmados con nuestro futuro a compañeros de cuarto que apenas hablaban porque sus padres estaban abriendo una brecha entre nosotros? 3 meses después de lo que se sintió como la invasión de privacidad más larga del mundo, Jack llegó a casa temprano un día, luciendo como si acabara de perder una pelea con un oso. Jenny, me despidieron, espetó, sin siquiera esperar a sentarse. Sus padres estaban fuera, probablemente aterrorizando a alguna otra pobre alma con su presencia, y me hizo jurar que no les derramaría la sopa. Genial, justo lo que necesitaba. Ahora todo dependía de mí. Mis trabajos de tutoría en línea de repente no solo se trataban de mantenerme ocupado o financiar algunas comodidades adicionales, eran nuestros salvavidas. Me doblé en el trabajo, estirando mis días. Antes de darme cuenta, no solo estaba dando clases particulares, estaba dirigiendo mi propia escuela en línea. Una pequeña parte de mí zumbaba de orgullo, pero lo mantuve en secreto, sin necesidad de agregar combustible al infierno ya ardiente que era la dinámica de nuestro hogar. El dinero estaba apretado, más apretado que la tapa de un frasco que ha estado sellado durante un siglo. Cada centavo tenía que gritar pidiendo misericordia antes de gastarlo. Llegó al punto en que tuve que hablar con Marta y Bob. Mira, sé que esto es incómodo, pero necesito ayuda con las facturas. ¿Quizás podrías cubrir la mitad del alquiler? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Su reacción fue como si les hubiera sugerido volar a la luna. ¿A qué te refieres? Jaque lo tiene cubierto. Él hace mucho, se burló Bob, rechazando mi pedido como un mal olor. Sí, sobre eso, comencé, pero la mirada suplicante de Jack me detuvo. Él no estaba listo para que ellos lo supieran. Él me apartó más tarde, susurrando, solo un poco más, Jenny. Encontraré algo pronto, lo prometo. Promesas, ¿verdad? Mientras tanto, estaba enseñando, cocinando, limpiando y jugando al árbitro, todo mientras trataba de sonreír con los dientes apretados. ¿Y Marta y Bob? Parecían haber convertido las quejas en un deporte olímpico, irrumpiendo en mi oficina a mitad de clase para exigir atención como si estuviera organizando el té de la tarde en lugar de dirigir un negocio. Jennifer, esto es inaceptable. Siempre estás encerrado aquí. ¿Cuándo vas a hacer tiempo para nosotros? Marta exigió un día, parada en la puerta con los brazos cruzados, mientras yo estaba en medio de explicarle álgebra a una niña de 15 años. La interrupción de Marta fue la gota que colmó el vaso. Esto no es el té de la tarde, Marta, este es mi trabajo, le respondí, mi paciencia finalmente se rompió. La habitación se tensó cuando me enfrenté a ella, las líneas claramente dibujadas. Estoy trabajando, puede esperar. Silbé, tratando de bajar la voz. No, no puede, somos familia y nos estás descuidando, respondió ella, ajena a la ironía. Bob no estaba mejor.
¿Cuándo es la cena? Nos estamos muriendo de hambre aquí, y tú solo estás sentado, refunfuñó en una ocasión diferente, ignorando la pila de papeles y libros de texto abiertos a mi alrededor. ¿Sentado, de verdad, pa? Estoy enseñando, y la cena es cuando la preparas, espeté, mi paciencia se deshilacha como una cuerda vieja. Jake se disculpó, siempre susurrando gracias por mantenernos unidos. Johnny, mejorará, decía, pero mejor parecía una tierra lejana, una a la que no nos estábamos acercando. Y a medida que los días se convertían en semanas, no pude evitar preguntarme cuánto tiempo más podría seguir así. Una noche, mientras nos sentábamos a cenar, Marta sacó un folleto de viaje brillante, con los ojos brillantes. «Mira esto, querida», dijo, deslizando el folleto por la mesa hacia mí. «Estamos pensando en una pequeña escapada. Unas vacaciones. ¿Qué os parece, una bufanda o una concha de recuerdo?» Antes de que pudiera siquiera procesar lo absurdo de su pregunta, arrojó otra bomba. «Y cariño, si pudieras ahorrarnos 2.000, eso sería simplemente melocotón. Solo por algo de dinero de bolsillo, ya sabes». La miré fijamente, estupefacta. Mi tenedor golpeó mi plato, mi apetito desapareció. $2.000 de repuesto. Hice eco, incrédulo. ¿Para unas vacaciones? Baba sintió con la cabeza como si fuera la petición más razonable del mundo. Sí, ya sabes, por los pequeños extras. No querría perderse las cosas divertidas. La habitación giró. Esto fue más que indignante. Era como si vivieran en un mundo de fantasía donde el dinero crecía en los árboles y yo era el jardinero. No pude contenerme más. ¿Cuánto tiempo planeas vivir a mis expensas? Exigí, mi voz se elevó. No pagas nada, ni alquiler, ni comestibles, y ahora también quieres que financie tus vacaciones. Marta y Bob intercambiaron miradas, claramente sin esperar el arrebato. Bueno, pensamos que Jack se estaba encargando de todo eso, dijo Bob, tratando de parecer inocente. Me volví hacia Jack, con los ojos encendidos. ¿Y qué hay de ti? ¿Crees que esto está bien? Jake se retorció en su asiento, murmurando algo inaudible. No solo eso, continué, avanzando a toda velocidad, irrumpes en mi oficina, interrumpes mi trabajo y no respetas mi espacio personal. Lo he tenido. Hubo un silencio tenso, luego Jack, con su rostro como una máscara de frustración, finalmente habló. ¿Por qué le hablas así a mis padres? Solo están tratando de disfrutar de la vida, replicó Jack, con un tono defensivo. ¿Disfrutar de la vida con el dinero que tanto me costó ganar? Respondí, incrédulo entrelazando mis palabras. Fue entonces cuando Marta, siempre la actriz, comenzó su actuación. Las lágrimas brotaron mientras lloraba por mi ingratitud. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Incluso le dijimos a Jack que no debería divorciarse de ti, a pesar de todo. La habitación se congeló. ¿Divorcio? Hice eco, la palabra atravesando la tensión. Me volví hacia Jack, con el corazón en la garganta. ¿Es eso cierto? El rostro de Jack pasó de rojo a blanco, una mirada culpable brillando en sus ojos antes de desviar la mirada. Marta, aprovechando el momento, se agarró el pecho, jadeando dramáticamente, mis pastillas, arriba, por favor. A pesar de todo, la preocupación se apoderó de mí. Me puse de pie abruptamente, la necesidad de asegurarme de que ella estuviera bien eclipsó momentáneamente mi enojo. Está bien, te traeré tu medicina. Salí del comedor aturdida, con la mente acelerada por las acusaciones, el engaño y ahora esta charla sobre el divorcio. Mi mundo se estaba desenredando hilo a hilo y me dejaron recoger los pedazos. Apenas había llegado a lo alto de las escaleras cuando me di cuenta de que ni siquiera sabía de qué medicina estaba tomando Marta. Volviendo atrás, lo último que esperaba era escuchar la verdad que pondría mi mundo patas arriba. La voz de Jack, generalmente tan cálida y familiar, apenas era un susurro,
pero cada palabra golpeaba como un martillo. Mamá, casi lo arruinas esta noche. Necesitamos que ella venda la casa primero. Hablar de divorcio ahora solo la asustará. Mi corazón se detuvo. ¿Divorcio? ¿Vender mi casa? Las piezas encajaban en un mosaico de traición. Su madre, Marta, respondió rápidamente, con un silbido en la voz. Lo sé, pero mantener esta farsa es agotador. Ella no es tan despistada como crees. Jaque era insistente, casi desesperado. Solo mantente en el plan. Haz las cosas difíciles para ella, insoportables incluso. Ella cederá, venderá la casa para alejarse de ti, y luego podremos hacer lo que sea. Pero no antes. Si ella se divorcia de mí ahora, no recibiré nada de la venta. La frialdad en su voz, la manipulación calculada, todo quedó al descubierto. Mis rodillas se sentían débiles, mi corazón destrozado. Este era su plan, mi esposo y sus padres conspiraban contra mí en mi propia casa. Continuó, ajeno a mi silenciosa presencia. Estaremos listos una vez hecho esto. Vende el viejo lugar también y finalmente podemos conseguir algo mejor. Solo deja las grandes compras por ahora, no llames la atención. Me quedé allí, congelado, una estatua de incredulidad y dolor. Se suponía que eran mi familia. ¿Cómo pudieron hacer esto? De vuelta a la puerta del comedor, hice una pausa, recogiéndome. La máscara de la ignorancia era ahora mi mejor defensa. Al entrar, encontré a Marta agarrándose el pecho, una imagen perfecta de angustia. Oh, cariño, olvidé preguntar qué medicamento necesitabas, dije, con la voz firme a pesar del caos interior. Marta, atrapada en su acto, cambió de marcha rápidamente. Oh, está bien, querida. Creo que solo necesito un momento. La emoción de la noche, ya sabes. Jaque me miró, con un parpadeo de algo en sus ojos. ¿Era culpa, miedo? No podría decirlo. ¿Todo bien, Jenny? Me encontré con su mirada, una risa hueca resonando dentro de mí. Bien, solo cansado, supongo. Ha sido un día largo. Cuando terminamos de cenar en silencio, mi mente se aceleró. Ellos no sabían que yo lo sabía, y tenía la intención de mantenerlo así por ahora. Interpretaría el papel, esperaría mi momento y planificaría mi próximo movimiento con cuidado. ¿Querían un juego? Obtendrían uno, pero en mis términos. A la mañana siguiente, no perdí ni un segundo. Suspendí mis clases, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Hoy no se trataba de enseñar, se trataba de recuperar mi vida. Mi primera parada fue la oficina del abogado. Le expuse todo, el engaño, la manipulación y sus planes en mi contra. Él era tranquilizador, claro de que la ley protegía mi herencia. Mi casa era solo mía, divorcio o no. Con los papeles del divorcio en la mano, regresé a casa, fortaleciendo mi resolución a cada paso. La escena que me saludó era previsiblemente frustrante. Mi suegra, Marta, inmediatamente se abalanzó sobre mí por no tener la cena lista. ¿Dónde has estado todo el día? Hemos estado esperando que prepares la cena, espetó, con la voz goteando de desdén. Me encontré con su mirada, mi paciencia agotada. No soy tu cocinera, Marta, ni tu sirvienta. Eso termina ahora. Jaque trató de suavizar las cosas, con un indicio de su plan asomándose. Mira, tal vez esta es una señal de que deberíamos vender la casa, comenzar de cero en otro lugar, dijo, con la voz demasiado informal. Sus padres asintieron con entusiasmo, claramente gustándoles a dónde iba esto. Pero no pude evitarlo, me reí, lo absurdo de todo, sus caras, era demasiado. Oh, Jack. Conozco tu plan, todo. El silencio se derrumbó como una ola. La cara de Jack se puso blanca y la boca de Marta se cerró de golpe. ¿Qué plan? Jaque se las arregló, pero su voz era temblorosa, culpable.
Respirando hondo, dejé los papeles del divorcio sobre la mesa. Este plan. Hemos terminado. Quiero que tú y tus padres salgan de mi casa, declaré. La indignación fue instantánea. Marta fue la primera en explotar. No puedes hacer esto. Somos familia. La familia no conspira entre sí, respondí, con la voz firme. Jaque trató de discutir, de suplicar, pero yo no me conmovió. No estoy cayendo en eso, Jack. Se acabó. Ya hablé con un abogado. Su derrota fue evidente al darse cuenta de la gravedad de la situación. No tenían un terreno legal sobre el que apoyarse, no les quedaba manipulación emocional para jugar. De mala gana, con la ira y la frustración desbordadas, Jack y sus padres empacaron sus cosas y se fueron. Después de irse, el silencio en la casa era ensordecedor, pero era el sonido de la libertad. Me senté solo en el comedor, los ecos de su partida aún rebotaban en las paredes. Se acabó. Finalmente pude respirar de nuevo, pero el peso de lo que había ocurrido flotaba pesadamente en el aire. No estaba segura de qué hacer conmigo misma. La rutina a la que estaba tan acostumbrada, a pesar de su toxicidad, había desaparecido. Decidí llamar a mi mejor amiga, Sarah. Si alguien podía entenderlo, era ella. Oye, soy yo, dije en el momento en que ella contestó. Jennifer, ¿qué pasa? Suenas apagado, la voz de Sarah estaba llena de preocupación. Me reí, una mezcla de alivio e incredulidad en mi sonido. No creerás lo que pasó. Jaque y sus padres se han ido. Los eché. ¿Qué? Sarah prácticamente gritó, sorpresa evidente en su tono. Chica, ¿qué pasó? Entonces, le conté todo, desde la conversación escuchada hasta la visita al abogado y el enfrentamiento final. Mientras hablaba, la realidad de mi nueva libertad comenzó a hundirse. Wow, Jennifer, eso es. Ni siquiera sé qué decir. ¿Tú estás bien?, preguntó después de un momento de silencio. Sí, creo que lo soy. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, admití, sintiendo una sonrisa extendida por mi rostro. Charlamos un poco más, su apoyo me animó aún más. Colgando, sentí un renovado sentido de propósito. La casa se sentía diferente ahora, era mía de nuevo, verdaderamente mía. Podía hacer lo que quisiera con él, llenarlo de nuevos recuerdos, tal vez incluso redecorarlo. Los días que siguieron fueron un borrón de actividad. Comencé a hacer pequeños cambios en la casa, eliminando recordatorios de Jack y sus padres. Con cada caja que empacaba, me sentía más liviana, más en control de mi destino. También me lancé a mi escuela en línea, invirtiendo cada gramo de energía en algo que era verdaderamente mío. No fue solo una distracción, fue un salvavidas, sacándome de las turbias aguas de la traición y llevándome a tierra firme. Mis alumnos, mis lecciones, me dieron un propósito, una razón para mirar hacia adelante todos los días. Una tarde, mientras me preparaba para un seminario web que había despertado el interés de rincones del mundo al que solo había soñado llegar, sonó mi teléfono. La pantalla mostró el nombre de Marta, un nombre que no había visto ni pensado en lo que parecía una vida. La curiosidad me invadió, y respondí, preparándome para lo que vendría después. Jennifer, querida, soy Marta. Y, necesitamos tu ayuda, balbuceó, con la voz entrecortada por una desesperación que nunca antes había escuchado de ella. Dudé, los recuerdos de su traición brillaban brillantes y ardientes. ¿Qué ha pasado?, pregunté, mi voz fría. Nuestra casa, la que alquilamos, ya no está. Se quemó por alguna falla eléctrica, y bueno, el seguro, ella se alejó, el peso de su omisión pendiendo entre nosotros. Y no pagaste el seguro a tiempo, así que ahora estás sin nada, terminé por ella, no sin un rastro de fría satisfacción. Sí, exactamente. Nos preguntábamos, esperando, de verdad, que tal vez podríamos quedarnos contigo, solo por un rato, presionó, cada palabra más desesperada que la anterior.
La audacia de su petición me dejó sin palabras por un momento. Después de todo, todavía me veían como una red de seguridad, su plan de respaldo. Encontré mi voz, más estable y fría de lo que pretendía. No, Marta. Eso no es posible. Ahora sois extraños para mí. Más tarde, a través de la vid de conocidos mutuos, aprendí sobre la nueva realidad de Jack. Había aceptado un trabajo muy por debajo de las expectativas y el estilo de vida que alguna vez apreció, solo para reunir lo suficiente como para tener un techo sobre sus cabezas y lo básico. Una parte de mí quería sentirse satisfecha con su caída en desgracia, pero otra parte más profunda de mí simplemente se sentía cansada de la ira, el resentimiento. Era hora de seguir adelante de verdad. La panadería de mi familia siempre había sido un remanso de paz en medio del bullicioso ritmo de la ciudad. Situada en una esquina acogedora, con su fachada de ladrillos desgastados por el tiempo y sus grandes ventanales que invitaban a los transeúntes a detenerse, era más que un negocio, era un pedazo de historia, una tradición que mi padre había mantenido con orgullo y dedicación a lo largo de los años. Aquel día, mientras me encontraba en la oficina, rodeada de expedientes y sumida en el incesante tic-tac del reloj, el recuerdo de la panadería me envolvía como un cálido abrazo. La imagen de mi padre, con su delantal manchado de harina y su sonrisa siempre presente, emergía en mi mente, trayendo consigo una oleada de nostalgia. «Falta algo», susurró una voz en mi interior, una voz que había intentado ignorar por demasiado tiempo. Sabía lo que significaba ese susurro, pero enfrentarlo significaba desatar un cambio que no estaba segura de poder manejar. Esa noche, mientras Jack y yo cenábamos en un silencio que se había vuelto demasiado común, decidí romper las barreras que me contenían. «Jack, necesito hablar contigo sobre algo importante», dije, intentando mantener mi voz firme. Él levantó la vista, sus ojos encontrando los míos con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Qué sucede, Laura?» Tomé una profunda respiración, las palabras fluyendo de mí como un río que finalmente encuentra su camino al mar. He estado pensando mucho sobre mi vida, sobre lo que realmente quiero hacer. Y creo que quiero dejar el bufete para hacerme cargo de la panadería de papá. Jaque frunció el ceño, su tenedor suspendido en el aire. ¿Estás hablando en serio? ¿Dejarías tu carrera, todo por lo que has trabajado, para hornear pan? No es solo hornear pan, Jack. Es continuar con un legado, es hacer algo que realmente me hace feliz, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Hubo un largo silencio, durante el cual solo el sonido de nuestros corazones latiendo parecía llenar el espacio entre nosotros. Estás tirando todo por la borda, Laura. ¿Y qué pasa con nuestra estabilidad? ¿Con nuestros planes? Su voz se había elevado, teñida de incredulidad y frustración. Mis sueños han cambiado, Jack. Y esperaba que pudieras entenderlo, que pudieras apoyarme, dije, con la esperanza de encontrar en él un aliado. Parece que ya has tomado tu decisión, contestó finalmente, con un tono que era una mezcla de resignación y desafío. Pero no esperes que me quede de brazos cruzados mientras te alejas de todo lo que hemos construido. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso, un abismo creciendo entre nosotros. En ese momento, supe que mi decisión no solo cambiaría mi vida profesional, sino también personal. Sin embargo, a pesar del miedo y la incertidumbre, una parte de mí se sentía liberada, como si finalmente hubiera dado un paso hacia el verdadero yo. La noche se cerró sobre nosotros con un manto de estrellas que parecían susurrar promesas de nuevos comienzos. Y mientras me acostaba, con el corazón pesado pero el espíritu inquieto, no pude evitar pensar en la panadería, en mi padre, en el futuro. La decisión estaba tomada, y aunque el camino por delante estuviera lleno de incertidumbres, una cosa era segura, estaba a punto de despertar de un largo sueño, guiada por el susurro de aquellos sueños que durante tanto tiempo habían anidado en lo más profundo de mi ser. La mañana siguiente amaneció con una claridad que parecía presagiar un nuevo comienzo.
La ciudad despertaba lentamente, y yo, con el alba, tomé el camino hacia la panadería. Al abrir la puerta, el olor familiar a pan recién horneado me envolvió, un recordatorio tangible de las decisiones tomadas y de los desafíos que enfrentaría. Mi padre, ya en la cocina, trabajaba con la masa con una habilidad que solo años de práctica podían otorgar. «Buenos días, papá», dije, mientras observaba su trabajo. Él levantó la vista, una sonrisa iluminando su rostro cansado. «Laura, ¿qué haces aquí tan temprano?». Pensé que... Decidí tomar las riendas de la panadería, interrumpí, la determinación resonando en mi voz. Su sonrisa se ensanchó, y sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y sorpresa. «¿Estás segura? Es un gran cambio». «Estoy más que segura, papá». «Es aquí donde debo estar», respondí, sintiendo una convicción profunda en mi decisión. Aquel día, la panadería se convirtió en mi aula. Mi padre, un maestro paciente y sabio, me guió a través de los secretos de la panificación. La temperatura, la humedad, incluso el ánimo con el que amasas la masa, todo influye en el producto final, explicaba mientras sus manos danzaban sobre la masa con una gracia que solo la experiencia y el amor por el oficio pueden otorgar. «Mira, Laura, la paciencia es clave. Al igual que con las personas, cada masa tiene su ritmo, su tiempo para estar lista», dijo mi padre, ofreciéndome un pedazo de masa para que lo sintiera entre mis dedos. Tomé la masa, notando su elasticidad y temperatura. «Parece estar viva», comenté, maravillada por la sensación. «Lo está, de alguna manera. La levadura trabaja, respira. Es un proceso hermoso», afirmó, observándome con una mezcla de nostalgia y esperanza. A medida que avanzaba el día, los clientes comenzaron a llegar, cada uno con su propia historia. «Laura, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en la corte?», preguntó doña Marta, una clienta regular, con una expresión de curiosidad. «He decidido hacerme cargo de la panadería», respondí con una sonrisa, esperando su reacción. Doña Marta me miró por un momento, luego, su rostro se suavizó en una sonrisa comprensiva. «Pues, hija, te deseamos lo mejor. Este lugar es un tesoro para la comunidad». Aquel día, la panadería se sintió más viva que nunca. Entre la calidez del horno y el bullicio de los clientes, encontré un propósito renovado. Mi padre, a pesar de su salud debilitada, parecía rejuvenecer ante mis ojos, su pasión por la panadería un fuego inextinguible. Al caer la noche, mientras cerrábamos la puerta de la panadería, mi padre colocó su brazo sobre mis hombros. «Estoy orgulloso de ti, Laura. Sé que no es fácil, pero aquí estamos para lo que necesites». Miré hacia el crepúsculo, el cielo teñido de tonos de oro y rosa, y supe que, a pesar de los desafíos, había encontrado mi camino. La panadería no era solo un negocio, era el crisol donde se forjarían mi futuro, mi identidad y, sobre todo, mi legado. En ese momento de reflexión y gratitud, entendí que el verdadero valor de la panadería iba más allá de los panes y pasteles que producíamos, era un hogar, un lugar de encuentro, una fuente de consuelo y alegría para la comunidad. Y yo, finalmente, era parte esencial de ese tejido, tejido con hilos de harina, agua y sueños. Las semanas siguientes se deslizaron entre mis dedos como harina fina, cada día trayendo consigo su propio conjunto de desafíos y triunfos. La panadería comenzaba a sentirse como mi segunda piel, cada grieta en la madera, cada sonido del horno, una parte de mi ser. Sin embargo, la decisión de dejar mi carrera en Derecho para dedicarme a la panadería familiar no solo había cambiado mi vida, sino que también había desencadenado una serie de reacciones en cadena que resonaban más allá de las paredes del negocio. Una tarde, mientras el cielo se oscurecía presagiando una tormenta, una pareja de clientes habituales entró en la panadería. Sus voces, cargadas de chismes y curiosidad, llenaron el espacio acogedor con una energía inquietante. «¿Así que es verdad, Laura? ¿Dejaste tu carrera para hornear pan?», preguntó la mujer, su tono mezcla de incredulidad y asombro.
Sí, es cierto. Sentí que era momento de seguir mi pasión y ayudar a mi familia, respondí, intentando mantener la calma y la sonrisa en mi rostro. Pero, ¿y el dinero? ¿Y tu futuro? Parece una decisión interesante, añadió el hombre, su mirada escrutadora intentando descifrar mi motivación. El futuro tiene muchas formas. Creo firmemente que este es el camino correcto para mí, repliqué, sintiendo como cada palabra reafirmaba mi decisión. No todos compartían mi optimismo. La noticia de mi cambio de carrera había corrido como reguero de pólvora, y no faltaron los que veían mi elección como un desperdicio de mi educación y talento. Las visitas de amigos y conocidos se hicieron más frecuentes, cada uno trayendo consigo una tormenta de preguntas, dudas y, en ocasiones, abierta desaprobación. Una noche, después de cerrar la panadería, mi madre me esperaba en la cocina, una taza de té humeante entre sus manos. Su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y apoyo que había sido una constante en las últimas semanas. Laura, querida, ¿estás segura de esto? La gente habla, y aunque sé que no debería importarnos, me preocupa lo que todo esto está haciendo contigo, expresó suavemente, pasándome una taza de té. Lo sé, mamá. Y no voy a mentir, hay momentos en los que dudo. Pero entonces, miro todo lo que hemos logrado aquí, y esos momentos de duda se disipan, dije, sosteniendo la taza con ambas manos, buscando en el té caliente un poco de confort. Tu padre y yo siempre estaremos aquí para ti, pase lo que pase. Solo queremos que seas feliz, y si esta es la decisión que te lleva a eso, entonces tienes todo nuestro apoyo, dijo, alcanzando mi mano sobre la mesa. Esa noche, mientras la tormenta estallaba afuera, liberando su furia en ráfagas de viento y lluvia, me encontré reflexionando sobre mi viaje. La decisión de cambiar mi vida no había sido fácil, y las consecuencias de esa elección se habían sentido en cada aspecto de mi existencia. La panadería, en muchos sentidos, se había convertido en mi propio crisol, un lugar donde las presiones externas y mis propias incertidumbres se fundían para formar algo nuevo, algo mío. A pesar de la tormenta de dudas y el caos que mi decisión había traído, en lo más profundo de mí sabía que había encontrado mi lugar. La panadería no era solo un refugio de las tempestades de la vida, era el escenario donde me enfrentaba a ellas, donde aprendía que la verdadera fuerza no viene de evitar la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y mientras las gotas de lluvia golpeaban contra las ventanas, una determinación renovada florecía en mi interior, una promesa de enfrentar lo que viniera con la cabeza alta y el corazón abierto. Los meses pasaron, llevando consigo el cambio de las estaciones. La panadería se había transformado bajo mi cuidado, convirtiéndose en un próspero nexo de encuentro en la comunidad, un lugar donde la calidez del horno se reflejaba en las sonrisas de nuestros clientes. Sin embargo, una tarde de otoño, cuando las hojas pintaban el suelo con tonos de fuego y oro, la tranquilidad de mi nueva vida se vio interrumpida por el sonido de mi teléfono móvil. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera por un momento, Jack. Respiré hondo antes de deslizar el dedo sobre la pantalla, respondiendo la llamada con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Laura? Soy yo, Jack, dijo su voz, notablemente más débil y vacilante que en nuestra última conversación. Lo sé, Jack. ¿Qué sucede? ¿Estás bien?, pregunté, intentando mantener mi voz neutral, a pesar de la conmoción interna que su llamada había provocado. Hubo una pausa, durante la cual solo se oía su respiración agitada. No. No estoy bien, Laura. Estoy en problemas, grandes problemas, admitió finalmente, su voz quebrada por la emoción. ¿Qué tipo de problemas?, inquirí, sintiendo cómo la preocupación empezaba a teñir mis palabras. Mi firma está bajo investigación. Mis activos han sido congelados. No sé a quién más recurrir, confesó, cada palabra cargada con un peso que parecía aplastarlo. Tomé un momento para procesar sus palabras, la magnitud de su situación golpeándome de lleno. Jack, ¿cómo ha pasado esto?, pregunté, aún en shock. Errores.
Decisiones que pensé que eran correctas en el momento. Laura, lo siento mucho por todo, por cómo terminaron las cosas entre nosotros. Nunca quise que. Nunca pensé que terminaría así, balbuceó, su voz ahora apenas un susurro. La conversación continuó, con Jake detallando la espiral de decisiones y circunstancias que lo habían llevado a su actual predicamento. A medida que hablaba, un torrente de emociones me inundó, sorpresa, pena, incluso un destello de ira. Pero, sorprendentemente, no hubo satisfacción. A pesar de todo lo que había sucedido, escucharlo tan vulnerable y desesperado despertó en mí no una sensación de vindicación, sino de compasión. Jake, no sé qué decir. Esto es mucho para procesar, admití, sinceramente aturdida por sus revelaciones. Solo. ¿Podríamos encontrarnos? Necesito hablar contigo, cara a cara. Hay mucho más que no puedo decir por teléfono, sugirió, con un tono que imploraba entendimiento. Tras una pausa, asentí. Está bien, Jake. Nos encontraremos. Pero, por favor, entiende que las cosas han cambiado. No puedo prometerte nada más allá de mi escucha. Gracias, Laura. Eso es todo lo que pido, dijo, con un suspiro de alivio que parecía llevarse consigo años de pesar. Colgué el teléfono, sintiéndome como si acabara de atravesar un torbellino de emociones. La llamada de Jake no solo había reabierto viejas heridas, sino que también me había recordado de los innumerables caminos que la vida puede tomar. Mientras miraba por la ventana, observando cómo el viento jugaba con las hojas caídas, una sensación de introspección me envolvió. La vida, con sus giros inesperados y sus sorpresas ocultas, nunca dejaba de sorprenderme. Y en ese momento de reflexión, supe que, sin importar cómo se desarrollara este nuevo capítulo, había encontrado la fortaleza para enfrentar lo que viniera, apoyada no solo en mi propia resiliencia, sino en la comunidad y el propósito que había descubierto en la panadería. La llamada de Jake había sido inesperada, sí, pero también era un recordatorio de que, a pesar de las tormentas pasadas, siempre hay espacio para la compás. La reunión con Jake estaba programada para un atardecer de otoño, cuando el sol aún calentaba suavemente la tierra, pero el viento traía consigo el anticipado frescor de la noche. Nos encontramos en un parque cercano, un lugar neutral, lejos de los recuerdos de nuestra vida compartida y del calor de mi panadería. Al verlo, noté de inmediato los cambios, su postura, alguna vez confiada y erguida, ahora parecía cargada de preocupaciones, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y arrepentimiento. Gracias por venir, Laura, comenzó Jake, su voz teniendo ese tono formal que solíamos reservar para desconocidos. No fue fácil decidirme, pero aquí estoy, respondí, manteniendo una distancia emocional, aún incierta sobre el propósito de este encuentro. Jake asintió, tomando un momento antes de hablar. Entiendo que después de todo lo que pasó, no tengo derecho a pedirte nada. Pero estoy desesperado, Laura. La investigación es seria. Y sé que gran parte de esto es por mis propias acciones. Escuché, en silencio, permitiéndole continuar, mi curiosidad mezclada con una cautela recién descubierta. Lo que no sabía es que parte de la evidencia que usaron contra mí, provino de información que yo compartí contigo. Sobre inversiones, sobre movimientos financieros que no eran del todo legales, admitió, su mirada evitando la mía. La revelación me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Estás diciendo que crees que yo? No, por favor, se apresuró a decir, levantando las manos en un gesto de paz. No creo que lo hayas hecho a propósito. Pero, durante nuestra relación, compartí cosas contigo, sin pensar en las consecuencias. Y ahora, me doy cuenta de que algunas de esas conversaciones podrían haber sido interceptadas o quizás alguien las escuchó. No sé. El aire entre nosotros se cargó con el peso de sus palabras, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Jake,
aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes, nunca te haría daño de esa manera, dije firmemente, necesitando que entendiera ese punto crítico. Lo sabía, o al menos quería creerlo, pero la duda y el miedo lo habían empujado a considerar todas las posibilidades. Entonces, ¿qué piensas hacer?, pregunté, un nuevo sentido de propósito fortaleciéndome. La idea de ser arrastrada, aunque sea tangencialmente, a su caída, me llenaba de una resolución fría. Voy a luchar, por supuesto. Pero necesito ayuda. No financiera, sino alguien que pueda corroborar el tipo de persona que soy. O fui. Antes de todo esto, explicó, su voz bajando a un susurro. Jake, mi vida también ha cambiado mucho desde que nos separamos. Tengo responsabilidades, una comunidad que depende de mí, dije, mi tono suave pero firme. Pero, a pesar de todo, no te deseo mal. Veré cómo puedo ayudar, sin comprometer mis propios principios. Gracias, Laura. Eso es más de lo que merezco, dijo con un suspiro de alivio, mirándome por primera vez desde que comenzó la conversación con una sinceridad que había estado ausente durante nuestros últimos días juntos. La reunión terminó con un acuerdo tácito de ayudar dentro de los límites de mi ética y moral. Mientras me alejaba, los últimos rayos del sol se desvanecían, y con ellos, una etapa de mi vida parecía cerrarse definitivamente. Las revelaciones de Jake no solo habían arrojado luz sobre la oscuridad de su situación, sino que también me habían permitido ver con claridad el camino que había elegido. La panadería, mi familia, mi comunidad, eran ahora mi mundo, uno construido no sobre el éxito material, sino sobre la integridad, el amor y el compromiso con algo más grande que yo misma. Y mientras caminaba de vuelta a mi refugio de harina y sueños, sabía que, sin importar las tormentas que pudieran venir, mi corazón y mi conciencia estaban en paz. El invierno se desvaneció lentamente, cediendo paso a la promesa de un nuevo comienzo. La panadería, mi refugio durante los meses de turbulencia y cambio, se había convertido en más que un negocio, era el corazón palpitante de la comunidad, un lugar donde la gente no solo venía por el pan, sino también por la calidez y el consuelo que encontraban entre sus paredes. Una mañana de primavera, mientras el sol se elevaba tímidamente, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, me encontré reflexionando sobre el viaje que había emprendido. Desde la decisión de cambiar mi carrera hasta el enfrentamiento con las secuelas de la caída de Jake, cada paso había sido un acto de fe, un salto hacia lo desconocido. Felicidades, Laura. La panadería nunca ha estado mejor, dijo mi padre, su voz cargada de orgullo y emoción. A pesar de su salud frágil, había insistido en venir temprano para ayudar a preparar el primer lote de pan del día. Gracias, papá. No podría haberlo hecho sin ti, sin todos ustedes, respondí, mirando a mi alrededor, a mi familia y a los empleados que habían llegado a ser como familia. Cada uno de ustedes ha sido parte de este renacimiento. A medida que el día avanzaba, la panadería se llenaba de clientes habituales y nuevos rostros, cada uno buscando algo especial que llevarse. Entre ellos, una mujer mayor, que había sido cliente desde los días de mi padre, se acercó con una sonrisa. ¿Sabes, Laura? Hace años que vengo aquí, y aunque siempre ha sido un lugar especial, ahora hay algo diferente, algo más cálido, más acogedor, dijo, su mirada recorriendo el espacio renovado. Espero que ese algo sean los nuevos pasteles que hemos estado probando, bromeé, aunque sabía a qué se refería. Pero en serio, gracias. Hemos puesto mucho amor en este lugar, y me alegra que se note. Ella asintió, seleccionando uno de los pasteles. Se nota, querida, se nota. Y no solo en la comida, sino en ti. Estás donde debes estar. Su comentario me hizo pausar, reflexionando sobre la verdad de sus palabras. En el corazón de la panadería, rodeada de la masa y los olores familiares, había encontrado mi propósito, mi pasión. Pero más que eso, había descubierto mi fortaleza y mi capacidad para superar las adversidades.
Más tarde, mientras cerraba la panadería, me detuve un momento para mirar por la ventana, observando cómo la luz del atardecer jugaba con los edificios de la ciudad. La tranquilidad del momento fue interrumpida por una llamada telefónica. Eres una mujer difícil de encontrar, Laura. Pero creo que eso es parte de lo que te hace tan especial, dijo una voz familiar del otro lado de la línea. Era Jack. Jack, ¿cómo estás?, pregunté, sorprendida por la llamada, pero curiosamente tranquila. Mejor, mucho mejor. Y es gracias a ti. No sé cómo agradecerte, Laura. Tu apoyo significó más de lo que puedes imaginar, confesó, su voz cargada de sinceridad. Me alegra oír eso, Jack. Realmente lo hago. Pero debes saber, el apoyo que te di, lo hice porque creo en hacer lo correcto, no por lo que tuvimos, expliqué, queriendo dejar las cosas claras. Lo sé, y eso es exactamente por qué. Bueno, ¿por qué te llamo? Para agradecerte y para decirte que espero que puedas encontrar la felicidad que mereces. La que has creado para ti, dijo, antes de colgar. Mirando hacia afuera, las palabras de Jack resonaron conmigo. Había encontrado la felicidad, no en los logros materiales, sino en el amor por lo que hacía y en la comunidad que había construido. La panadería no era solo un negocio, era un testimonio del poder del renacimiento, de la capacidad de cada uno de nosotros para reescribir nuestras historias, no importa cuán inesperados sean los giros del camino. En ese momento de quietud, comprendí que este no era el final de mi historia, sino el comienzo de algo nuevo, algo hermoso. Y con esa realización, supe que, sin importar lo que trajera el futuro, estaba lista para enfrentarlo, con el corazón lleno y las manos cubiertas de harina. Este renacimiento era tanto mío como de la panadería, y juntos, estábamos listos para enfrentar un nuevo día. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas de la cocina, bañando todo en un tono dorado que prometía un fin tranquilo para otro día de trabajo. Elisa se paró un momento en la puerta de su casa, sosteniendo su maletín de cuero gastado y respirando hondo. Los últimos rayos de sol jugaban con los rizos rubios que escapaban de su coleta. Parecía la imagen de alguien que tiene todo bajo control, pero sus ojos revelaban una historia diferente, cansancio y una chispa de desafío. Otro día salvando al mundo, Elisa, preguntó Tom con una sonrisa burlona mientras le quitaba el maletín de las manos. Él no había cambiado nada desde que lo conoció, seguía siendo el mismo chico encantador con una sonrisa fácil y un eterno aire de chico rebelde. No exactamente el mundo, solo pequeñas partes de él, respondió ella, forzando una sonrisa mientras colgaba su abrigo. La cocina olía a especias y algo dulce, un contraste con el aire frío que se colaba por la puerta que Elisa había dejado entreabierta. Tom se acercó a ella por detrás y la rodeó con los brazos, un gesto que una vez le había parecido romántico pero que ahora, inexplicablemente, le pesaba. Deberíamos salir esta noche, celebrar tu nuevo contrato, ¿qué dices? La voz de Tom era suave, persuasiva, pero Elisa apenas podía concentrarse en sus palabras. Había algo más en su mente, una decisión que había estado posponiendo. No esta noche, Tom, hay algo que necesito, que debemos hablar, comenzó Elisa, pero fue interrumpida por la estridente voz de su suegra desde la sala de estar. Elisa, ¿ya estás de vuelta? Parece que no haces más que trabajar. Una esposa debería pasar más tiempo en su hogar. La madre de Tom siempre tenía una opinión sobre cómo Elisa debía vivir su vida, cómo debía ser una esposa. Su tono era cortante, crítico, incluso cuando intentaba disfrazarlo de preocupación. Elisa se giró hacia Tom con una expresión que pedía apoyo, pero él simplemente encogió de hombros con una sonrisa torcida. Ya sabes cómo es mamá, no lo dice en serio, dijo él, pero Elisa no estaba tan segura. En realidad, creo que sí lo dice en serio, respondió Elisa, su paciencia comenzando a agotarse. Y estoy cansada, Tom. Cansada de que ella esté constantemente sobre mí, cansada de pagar tus deudas,
cansada de... Ah, así que ahora soy una carga. Tom interrumpió, su tono cambiando de despreocupado a defensivo en un instante. Elisa podía sentir la frustración burbujeando dentro de ella, cada palabra de Tom como una chispa en un barril de pólvora. Eres mucho más que eso, Tom. Pero, cuando vas a asumir tu parte de responsabilidad en todo esto, Elisa exigió, pero antes de que pudiera decir más, la madre de Tom apareció en la puerta de la cocina. Si no te gusta cómo vivimos, tal vez deberías reconsiderar si este es el lugar para ti, espetó la suegra, con los ojos centelleantes de desafío. Ese fue el momento, el instante preciso en que algo se rompió dentro de Elisa. Había algo liberador, casi embriagador, en darse cuenta de que ya no tenía nada que perder. Elisa miró a la mujer que había intentado, sin éxito, complacer durante años y soltó una carcajada. ¿Sabes qué? Tienes razón. Su voz era sorprendentemente calmada, casi serena, en comparación con la tormenta que se agitaba en su interior. Con movimientos metódicos, Elisa subió las escaleras, cada paso un eco de su resolución creciente. Tom y su madre la seguían con la mirada, confundidos por la repentina calma que había caído sobre ella. Abrió la maleta y comenzó a tirar cosas adentro, ropa, documentos importantes, y sí, ese champú caro que era uno de sus pocos lujos. ¿Qué estás haciendo, Elisa?, preguntó Tom, su voz finalmente teñida de preocupación. Estoy tomando el control de mi vida, Tom. Estoy renunciando a ser tu salvadora, a ser el blanco de las críticas de tu madre, a ser la única que se preocupa por las consecuencias. Tú y tu madre pueden tener la casa y las deudas. Yo me voy. Con la maleta en una mano y su dignidad en la otra, Elisa cruzó el umbral de la puerta que, hasta ese momento, había sido la entrada a una vida de compromisos y desilusiones. No miró hacia atrás. El sol se había puesto, pero para Elisa, el amanecer de su nuevo comienzo apenas estaba naciendo. El aroma a café recién hecho se entremezclaba con el olor de los limpiadores y el ligerísimo toque de lavanda que siempre seguía a la madre de Tom por toda la casa. Era un sábado por la mañana, un día en el que Elisa normalmente habría dormido hasta tarde después de una semana agotadora. Sin embargo, la madre de Tom tenía otros planes. Elisa, querida, ¿podrías venir aquí un momento? La voz de la matriarca resonó por el pasillo, cortando a través del silencio del hogar. Arrastrándose fuera de la comodidad de las sábanas, Elisa se vistió lentamente, presintiendo la inminente confrontación. Al llegar a la cocina, encontró a la madre de Tom, Meredith, sentada con la postura rígida de una reina en su trono, con el periódico desplegado y una taza de café humeante ante ella. Meredith, buenos días, ¿puedo ayudarte en algo?, preguntó Elisa con una sonrisa diplomática, manteniendo su tono neutro. Deberías llamar a una empresa de limpieza. Esta casa se está quedando sin el brillo que tenía cuando Miriam era un niño, Meredith comentó sin mirarla, su dedo acariciando el borde de su taza con gesto ausente. Elisa respiró hondo, conteniendo una respuesta aguda. Me aseguraré de que se haga, pero, ¿has hablado con Tom sobre esto? Él. Tom. Oh, no debería preocuparse por tales trivialidades. Él está buscando su camino, su vocación. Eso es lo que los hombres hacen, mientras que las mujeres. Meredith dejó la frase en el aire, sugiriendo que el papel de Elisa debería ser más doméstico. La sugerencia hirió a Elisa, quien trabajaba incansablemente para sostener a la familia, mientras que Tom parecía perpetuamente atrapado en un ciclo de pasatiempos y proyectos inconclusos. Creo que los tiempos han cambiado, Meredith. Las mujeres ya no están limitadas a roles domésticos, y... Meredith levantó la vista, sus ojos fríos cortando la paciencia de Elisa como cuchillos de hielo. Eso es exactamente lo que te convierte en una parásita, Elisa. Tomas el rol de un hombre, sin ofrecer lo que una esposa debería. Elisa se estremeció ante la acusación. Era una visión del mundo tan arcaica y tan lejos de lo que ella creía y vivía, que cada palabra parecía una afrenta personal.
Meredith, yo trabajo duro para... ¿Para qué? Para sentirte superior, para descuidar tu hogar, tu matrimonio. Meredith interrumpió, su voz creciendo en intensidad. Mi hijo necesita una esposa, no un competidor. Alguien que entienda su arte, sus necesidades. Tom, que había entrado en la cocina en silencio, finalmente habló. Mamá, Elisa me ha ayudado más de lo que te imaginas. Ella. Pero Meredith lo cortó, su tono de reprensión dirigido ahora a su hijo. Thomas, no la defiendas. No mientras vivas bajo mi techo y yo sea testigo de cómo esta mujer te despoja de tu papel. El silencio que siguió fue denso, cargado con palabras no dichas y tensiones no resueltas. Elisa sentía una mezcla de rabia y desesperación, mientras que Tom parecía un niño regañado, incapaz de sostener la mirada de ninguna de las dos mujeres en su vida. Tienes razón, Meredith. Este es tu techo, y es justo que se respeten tus reglas bajo él. Pero también es justo que yo decida cuando es tiempo de buscar el mío propio, dijo Elisa con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Meredith la miró fijamente, como tratando de descifrar si Elisa estaba hablando en serio. Si eso es lo que deseas, entonces quizás deberías. Pero Elisa no escuchó el resto. Con cada palabra que Meredith pronunciaba, la idea de la independencia se arraigaba más profundamente en su corazón. No sería fácil, pero estaba comenzando a parecer el único camino posible hacia su propia felicidad y realización. En ese momento, sin que nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que el mundo que habían conocido estaba a punto de cambiar. Elisa estaba a un paso de un nuevo comienzo. Elisa caminaba hacia su casa con la lentitud de alguien que no tiene prisa por llegar a su destino. A pesar de ser una tarde de martes ordinaria, algo en el aire le decía que no sería un final de jornada común. Las calles estaban sorprendentemente tranquilas, y los sonidos de la ciudad parecían amortiguados, como si el mundo entero esperara en suspenso el próximo acto de su vida. Al abrir la puerta, la encontró entornada, una señal de que había visitas. La presencia de la suegra era casi palpable antes de que su figura apareciera. Vaya, Elisa, por fin llegas. Hay mucho que hacer en esta casa y poco se consigue con una esposa que siempre está ausente. La voz de Meredith resonó en el recibidor, marcando el ritmo de una canción que Elisa conocía demasiado bien. Buenas tardes, Meredith, ¿cómo está?, saludó Elisa con cortesía forzada, deslizando sus tacones con un suspiro de alivio al dejar sus pies libres. No estoy aquí para hablar de mi bienestar, que parece importar a muy pocos en esta casa. Estoy aquí por mi hijo, que parece olvidado por una esposa que se cree demasiado para las tareas de un hogar, replicó Meredith, sus palabras afiladas y certeras. Elisa respiró hondo, tratando de mantener la calma. Tom y yo somos un equipo. Él está consciente de mis horarios y de lo que aporto a este hogar, respondió mientras se dirigía a la cocina para dejar sus cosas. Mientras colgaba su bolso, la suegra la siguió, con la misma determinación de un general que se prepara para la batalla. Un equipo se apoya mutuamente, Elisa. Y en este equipo, tú pareces ser la única que no ve la realidad. Este negocio de ser la proveedora, ¿a dónde os lleva, a dónde lleva a mi hijo? Tom, que había estado en el estudio y oía la conversación, se apresuró a unirse a ellas en la cocina. Mamá, basta. No es justo que ataques a Elisa así. Ella ha sido. Meredith levantó una mano, deteniendo a Tom en seco. No, Thomas. Ya es hora de que escuches. Escuches a tu madre que solo quiere lo mejor para ti, para ambos. Elisa se giró hacia Tom, buscando algún tipo de alianza, pero la expresión de él era de un hombre atrapado entre dos mundos. Tom, ¿podemos hablar de esto sin? Fue entonces cuando Meredith se puso entre ellos, su dedo índice apuntando directamente al corazón de Elisa. No, no más hablar. Ya he visto y oído suficiente. Eres una parásita, Elisa. Una mujer que vive del esfuerzo de un hombre, de su talento.
Vives de lo que él podría ser si no estuviera atrapado en esta farsa de matrimonio. La palabra, parásita, golpeó a Elisa como una bofetada. Era una distorsión cruel de la realidad, una tergiversación de todos sus esfuerzos y sacrificios. Parásita, ¿es eso lo que piensas realmente, Meredith?, preguntó Elisa, su voz temblorosa pero no de miedo, sino de indignación. Sí, lo es. Y lo digo por el bien de mi hijo, porque alguien debe decir la verdad, Meredith respondió con la certeza de quien cree tener el monopolio de la razón. Tom finalmente encontró su voz, aunque débil y vacilante. Mamá, Elisa no es ninguna parásita. Ella. Pero no había vuelta atrás. Algo en Elisa se había roto, algo fundamental e irreemplazable. La discusión ya no era sobre deudas o dinámicas matrimoniales. Era sobre respeto, dignidad y la lucha de Elisa por mantener su identidad en un mundo que parecía empeñado en negársela. Ya basta, dijo Elisa con una claridad que sorprendió incluso a la inquebrantable Meredith. Ya basta. No voy a tolerar más esto. No en mi propia casa, no en mi propia vida. Y con esas palabras, Elisa inició la cadena de eventos que cambiarían su vida para siempre. Era un martes ordinario, sí, pero sería recordado como el día en que Elisa decidió que ser ordinaria no era suficiente. Era el día en que eligió ser extraordinaria. Y así, con una determinación forjada en el fuego de innumerables martes ordinarios, comenzó a empacar su vida en una maleta, lista para cerrar una puerta y abrir un sinfín de posibilidades. Con cada prenda que Elisa colocaba en la maleta, una a una, se desprendía de los lazos invisibles que la habían mantenido anclada. Su reflejo en el espejo del armario le mostraba el rostro de alguien que apenas reconocía, una mujer cansada, pero decidida. Tom estaba parado, apoyado contra el marco de la puerta, con la expresión de un niño que ha perdido su camino. ¿Recuerdas cuando nos mudamos aquí?, comenzó, su voz un susurro. Dijiste que era el principio de algo hermoso. Elisa detuvo su empaque, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Lo era, en aquel entonces. Pero algunos comienzos hermosos tienen finales desordenados, Tom. ¿Y esto es todo para ti? ¿Simplemente puedes empacar y marcharte?, preguntó Tom, moviéndose incómodamente. No es, simplemente, cada paso me duele. Pero a veces, el dolor es un recordatorio de que aún estamos vivos y que necesitamos cambiar, respondió Elisa, volviendo a su tarea con firmeza. Meredith, su suegra, irrumpió en la habitación con la delicadeza de una tormenta. Esto es una locura, Elisa. No puedes irte así porque sí. ¿Qué dirán las personas? ¿Qué pensará nuestra familia? Elisa se giró, enfrentando la matriarca, su paciencia desgastada hasta un hilo fino. ¿Nuestra familia, Meredith? ¿O te refieres a la audiencia de tu teatro de control? Tom intercedió, con una mano extendida como si pudiera detener físicamente las palabras. Elisa, no tienes que hacer esto. Podemos solucionarlo, como siempre lo hacemos. Elisa cerró la maleta con un clic, su decisión tan final como el sonido que produjo. No, Tom. Solucionarlo siempre ha significado que yo limpie el desastre. Esta vez, no. No hay un nosotros en este esfuerzo. Estás siendo egoísta, ¿sabes? Abandonando a tu marido, nuestro hogar, todo lo que he construido, Meredith acusó con el dedo tembloroso apuntando hacia Elisa. Una risa amarga escapó de los labios de Elisa. Egoísta sería quedarme y continuar permitiendo que esto me destruya. No, no más. Tom se acercó, su mirada suplicante. ¿Y qué hay de mí, Elisa? ¿Qué se supone que debo hacer? Elisa lo miró, sus ojos brillantes no de lágrimas, sino de una resolución inquebrantable. Aprende, Tom. Aprende a valerte por ti mismo. Aprende que el amor no es una jaula ni una deuda. Elisa, por favor, Tom empezó, pero sus palabras se desvanecieron en el aire.
Elisa tomó la maleta y la alzó con más facilidad de la que había esperado. Caminó hacia la puerta, sus pasos firmes y seguros. Algún día entenderás que esto es lo mejor para ambos. Adiós, Tom. Y con eso, Elisa dejó atrás la casa, las deudas y una vida que nunca había sido verdaderamente suya. Su última risa no era de alegría, sino el sonido de cadenas rompiéndose y de un nuevo camino que se abría ante ella. La salida de Elisa había dejado un vacío en la casa, uno que resonaba con cada paso que Tom daba en las habitaciones ahora demasiado silenciosas. El eco de sus propios pasos era un recordatorio constante de lo que había perdido. Su madre, Meredith, también parecía más pequeña, menos imponente sin Elisa como su objetivo habitual. En los días que siguieron, Tom se encontró frente a la realidad de su situación financiera. Los acreedores ya no llamaban solo por teléfono, ahora golpeaban a la puerta, cada visita un recordatorio de que la red de seguridad de Elisa había desaparecido. ¿Cómo pudo dejarte con todo este lío?, inquirió Meredith, hojeando las facturas no pagadas que se amontonaban sobre la mesa de la cocina. Tom, con la mirada fija en la misma pila de recordatorios de su fracaso, apenas susurró: «Ella no me dejó con el lío, mamá. Yo lo hice». Y ella se cansó. Meredith se acercó a él, su expresión suavizándose por primera vez en años. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Con una pausa, Tom encontró en sí mismo un destello de determinación que había estado ausente por mucho tiempo. Lo que debería haber hecho hace años. Responsabilizarme. El sonido de la puerta principal sonó nuevamente, interrumpiendo su tregua temporal con la realidad. Tom sabía que no eran visitas amistosas, eran los ecos de su pasado reclamando su cuota. Abriendo la puerta, se encontró frente a un acreedor, un hombre de aspecto severo con una carpeta llena de documentos en la mano. «Señor, necesitamos hablar sobre su situación de crédito. No podemos esperar más». Tom asintió con resignación. «Entiendo. Entre, hablemos». Mientras discutían en la sala, Meredith escuchaba desde el corredor, su corazón apretándose con cada cifra mencionada, cada acuerdo fallido, cada promesa de pago incumplida. Cuando el acreedor se fue, Tom se sentó, enterrando la cabeza entre sus manos. Meredith se sentó junto a él, su tono ahora uno de apoyo. Tal vez Elisa tenía razón. «¿En qué sentido?», preguntó Tom, mirándola. «En irse. En dejarnos enfrentar la realidad. Y en que tú, mi hijo, tienes que encontrar tu camino». Tom se levantó, comenzando a recoger las facturas. «Voy a vender algunas cosas, conseguir un trabajo, cualquier trabajo. Es hora de empezar a pagar estas deudas». Meredith asintió, su rostro mostrando un rastro de la mujer que alguna vez había sido, antes de que la amargura y las expectativas hubieran deformado su mundo. «Y yo te ayudaré. Es hora de que también me enfrente a las consecuencias de mis acciones». En los días que siguieron, Tom empezó a vender sus preciadas colecciones y equipos de sus proyectos. Cada objeto vendido era una lección de humildad y responsabilidad. Mientras tanto, Elisa comenzaba a construir una nueva vida, con la satisfacción del trabajo duro y la promesa de un futuro autoconstruido. La casa de Tom y Meredith, una vez un nido que prometía seguridad y comodidad, ahora se sentía como un árbol vacío, listo para ser redescubierto y lleno de nuevas posibilidades. La vida de Tom y la de Elisa habían tomado caminos separados, pero ambas rutas se entrelazaban con la dura enseñanza de que los nidos, ya sea de confort o de dependencia, eventualmente deben ser abandonados para que el crecimiento pueda ocurrir. Y aunque el proceso estaba plagado de caídas, era a través de estas mismas caídas que ambos aprenderían a volar por su cuenta. Los meses pasaron y las estaciones cambiaron, llevándose con ellas los últimos vestigios del antiguo mundo de Elisa. En su nuevo apartamento, el espacio era limitado, pero cada centímetro le pertenecía a ella y a nadie más. A veces, en la quietud de la noche, permitía que los recuerdos la visitaran, no como fantasmas que atormentan,
sino como lecciones de un pasado que ya no tenía poder sobre ella. Una tarde, mientras se tomaba un breve descanso en su escritorio de segunda mano, sonó el teléfono. Era una llamada que no esperaba, la voz del otro lado era a la vez familiar y extraña. ¿Elisa? Soy yo, Tom. El sonido de su nombre en la voz de Tom le provocó un revuelo en el corazón, una mezcla de sentimientos que no esperaba. Tom, esto es inesperado, ¿cómo estás? Hubo una pausa. He estado mejor. Solo quería decirte que tenías razón en todo. He empezado a trabajar, a pagar las deudas, a vivir realmente. Elisa se apoyó en la silla, sorprendida por el alivio que sentía al oír esas palabras. Me alegro por ti, Tom. De verdad. ¿Y tú, cómo estás tú, Elisa? Estoy bien, reconstruyendo, aprendiendo a ser yo misma de nuevo. Es un proceso. Escucha, Elisa, lamento mucho todo lo que pasó. Lamento no haberte visto, realmente visto, cuando estábamos juntos. Elisa cerró los ojos, dejando que el arrepentimiento en la voz de Tom la lavara sin herirla. El arrepentimiento es una parte importante de crecer, Tom. Lo importante es lo que haces con él. Quisiera poder retroceder el tiempo, dijo él con un suspiro. Pero entonces no seríamos quienes somos ahora. Y tengo la sensación de que ambos estamos en un lugar mejor. La conversación fluyó un poco más, una mezcla de recordatorios del pasado y de los espacios de silencio que hablaban de un futuro aún incierto. Cuando colgó, Elisa se permitió una sonrisa pequeña, privada. La vida seguía, con sus altibajos, y ella estaba navegando a través de ella. En la casa que una vez compartió con Tom, Meredith miraba a su hijo, casi no reconociendo al hombre que ahora enfrentaba sus días con determinación. Nunca pensé que te vería levantarte tan temprano para ir a trabajar, comentó una mañana mientras Tom ataba los cordones de sus zapatos desgastados. Hay muchas cosas que nunca pensaste que verías, mamá. Elisa me enseñó eso, me enseñó a sorprender, respondió Tom, levantándose. Meredith asintió, una mezcla de orgullo y pena en sus ojos. Supongo que ambos aprendimos mucho. Tom se acercó y besó la mejilla de su madre. Sí, y aún nos queda mucho por aprender. Elisa y Tom habían tomado caminos separados, pero ambos habían descubierto la fortaleza que se esconde en el núcleo de la vulnerabilidad. Mientras la vida continuaba, cada uno por su cuenta encontraba un nuevo sentido de propósito y un entendimiento más profundo de lo que significaba ser auténticos. La vida seguía, no como una serie de finales felices de cuento de hadas, sino como un tapiz de experiencias, algunas desgarradoras, otras edificantes, pero todas esenciales. No había ningún final escrito en piedra, solo el continuo despliegue de días, cada uno con su propio potencial para la sorpresa y la renovación. Y en ese despliegue, tanto Elisa como Tom encontraron su lugar, no como figuras entrelazadas en la narrativa del otro, sino como historias individuales. La vida tenía su propia forma de no ser nada especial para mí. Mi nombre es Rita, y a los 29, me encontrarías escondida en la biblioteca local. No era glamoroso ni emocionante, pero era mío. Los libros eran mis compañeros, y los estantes polvorientos mi dominio. No era alguien para ser el centro de atención, feliz de desvanecerme en el fondo. El pueblo era pequeño, del tipo en el que todos conocían tu negocio antes que tú. Mi rutina diaria rara vez variaba, despertarme, trabajar y luego regresar a mi pequeño apartamento lleno de muebles de segunda mano y una montaña de libros. Mi vida social era inexistente, y estaba bien con eso. O eso seguía diciéndome a mí mismo. Isen llegó a mi vida en un día como cualquier otro. Estaba buscando un libro, algo diferente, dijo. Su sonrisa era fácil, y su voz tenía una calidez que se sentía como la luz del sol atravesando las nubes. Oye, ¿podrías ayudarme a encontrar un libro? Me siento aventurero, dijo, con los ojos arrugados en las esquinas. Claro,
¿En qué género estás interesado?, pregunté, ajustándome las gafas, tratando de no quedar demasiado atrapado en su mirada. No lo sé, sorpréndeme, respondió con una sonrisa que sugería que disfrutaba del desafío mundano que me había propuesto. Y ese fue el comienzo de todo. Nuestras conversaciones se convirtieron en una parte habitual de mis días. Él preguntaba por libros y yo le recomendaba títulos. Pero pronto, esas conversaciones pasaron de las páginas de las novelas a los detalles de nuestras vidas. Isen era diferente. Escuchó, realmente escuchó, de una manera que me hizo sentir escuchado por primera vez en mucho tiempo. Un día, entró luciendo más decidido de lo habitual. Sabes, Rita, eres la persona más interesante que he conocido en esta ciudad. ¿Por qué te escondes aquí todo el día?, preguntó, apoyado en el mostrador, con un desafío lúdico en sus ojos. Me reí, un sonido que se sintió extraño incluso para mis propios oídos. Bueno, ¿a dónde más iría? Esta ciudad no está exactamente llena de emoción. La respuesta de Isen fue rápida. Tal vez solo necesitas a alguien con quien explorarlo. ¿Qué tal la cena de esta noche? Mi golosina. Puedes mostrarme esta joya escondida de un pueblo, convenció, contagiando su confianza. En contra de mi mejor juicio, me encontré de acuerdo. Está bien, claro, pero no hay lugares elegantes. No me va bien con toda esa pompa y trato, dije, sintiendo un aleteo de nervios mezclado con emoción, todo por la sonrisa de Isen que iluminaba la habitación. Te recogeré a las 7. Esa simple declaración de Isen parecía llevar un peso de anticipación que flotaba en el aire entre nosotros. Pasé horas debatiendo qué ponerme, probándome diferentes atuendos, cada uno sintiéndome inadecuado de alguna manera. Al final, me conformé con algo cómodo, un vestido azul sencillo que esperaba que lograra el equilibrio adecuado entre modestia y dignidad. Esa noche lo cambió todo. Isen me mostró partes de la ciudad que nunca había visto, a pesar de haber vivido aquí toda mi vida. Me hizo reír una risa profunda y genuina de la que no sabía que era capaz. Escuchó mis historias, mis sueños y mis miedos, sin hacerme sentir pequeña o insignificante ni una sola vez. Mientras caminábamos de regreso a mi apartamento, se detuvo y me miró, con seriedad en sus ojos. Rita, sé que nos acabamos de conocer, pero hay algo en ti. No eres como nadie que haya conocido. Eres genuino, y en un mundo lleno de falsificaciones, eso es raro. No sabía qué decir. Nadie me había hablado así antes. Isen, me cortó suavemente, colocando un dedo en mis labios. No tienes que decir nada. Solo sé que te veo, Rita. Veo la persona que eres, y me gusta lo que veo. Isen siempre había sido el punto óptimo en mis días, haciendo que todo pareciera más brillante con su cuidado y afecto. Tenía esta forma de hacerme sentir vista, llamándome hermosa, amable e inteligente, cosas que apenas creía de mí misma. Fue su calidez lo que me convenció, haciendo que la idea de Forever pareciera no solo posible sino deseable. Cuando hizo la pregunta, se sintió como un sueño. Cásate conmigo, Rita. No puedo imaginar mi vida sin ti, dijo, sus ojos brillando con sinceridad. No lo dudé. Sí, exhalé, sintiendo una mezcla de emoción e incredulidad. Pero antes de que pudiéramos perdernos en el torbellino de la planificación de la boda, había un paso crucial que teníamos que dar, conocer a sus padres. Isen me había avisado, una especie de advertencia previa. Mis padres tienen un estándar un poco alto para quienes traigo a casa. Pero no te preocupes, ¿de acuerdo? Te amarán una vez que vean lo increíble que eres, me aseguró, aunque su tranquilidad hizo poco por aliviar mis nervios. Estaba destrozada antes de la reunión, hurgando en mi guardarropa en busca de algo que gritara modesto pero digno. Se sentía como un código de vestimenta imposible de descifrar. Isen, por otro lado, era la imagen de la calma, casi desinteresado, como si el resultado de esta reunión no le pesara en absoluto. Lo estás pensando demasiado, Rita.
Solo usa lo que te haga sentir cómodo, dijo casualmente, lo que solo enfrió aún más mis nervios. Mientras conducíamos a la casa de sus padres, Isen parecía más preocupado por la música de la radio que por la inminente presentación. ¿Estás seguro de que les gustaré?, pregunté. La ansiedad se apoderaba de mi voz a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la compostura. Pregunté, buscando cierta tranquilidad. Vendrán por ahí. Solo sé tú mismo, respondió Isen. Su atención revoloteó brevemente hacia mí antes de regresar a la carretera. Su actitud relajada se sintió discordante en comparación con la tormenta de ansiedad que se avecinaba dentro de mí. Caminando hacia la puerta de la casa de la infancia de Isen, mi corazón latía con fuerza. Sus advertencias anteriores resonaron en mi cabeza, pintando una imagen del escrutinio que estaba a punto de enfrentar. La puerta se abrió y fuimos recibidos por los padres de Isen, cuyas expresiones eran difíciles de leer. La cena que siguió fue un campo minado. Los padres de Isen me interrogaron con preguntas que parecían más un interrogatorio que una conversación informal durante la cena. Entonces, Rita, Isen nos dice que trabajas en una biblioteca. ¿Te ves haciendo eso a largo plazo?, su padre preguntó, su tono sugiriendo que le faltaba mi trabajo. Busqué a tientas una respuesta, tratando de sonar confiado. Me encanta trabajar allí. Es gratificante de una manera que no puedo describir del todo, dije, esperando que mi pasión fuera suficiente para conquistarlos. Isen estuvo extrañamente callado en todo momento, ofreciendo poco apoyo mientras navegaba por el aluvión de preguntas y críticas veladas. Me sentí como si estuviera solo en el campo de batalla, con Isen retirándose a un papel de observador pasivo. Mientras conducíamos a casa, el silencio en el automóvil era ensordecedor. No pude evitar sentirme decepcionado, no solo por los eventos de la noche, sino por la indiferencia de Isen. Pensé que habías dicho que me calentarían. Finalmente rompí el silencio, mi voz teñida de dolor. Isen se encogió de hombros, un gesto frustrantemente indiferente. Dale tiempo, Rita. Solo necesitan conocerte mejor, dijo. Sus palabras hicieron poco para consolarme. Después de algunas cenas más que parecían más interrogatorios que comidas amistosas, estaba claro que la gente de Isen no eran mis mayores admiradores. Supongo que me veían como una especie de buscador de oro, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Nunca estuve tras el dinero de Isen, diablos, apenas lo supe hasta que él mismo lo mencionó una noche y dijo, mis padres son un poco anticuados, ¿sabes? Se preocupan por las cosas más extrañas, como el dinero y el estatus. Una noche, Isen llegó a casa luciendo más serio de lo habitual. Cariño, tenemos que hablar, dijo, evitando mis ojos. Fue entonces cuando supe que algo pasaba. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo que mi estómago se ataba en nudos. Son mis padres, comenzó, finalmente mirándome. Insisten en que firmemos un acuerdo prenupcial. La palabra se sintió extraña, amarga en mi lengua. Isen, sabes que no me importa tu dinero, ¿verdad?, suspiró, pasándose las manos por el pelo. Lo sé, y tampoco me importa, no cuando se trata de nosotros. Pero son inflexibles al respecto. Piensan que nos protegerá a los dos o lo que sea. Estaba herido, no iba a mentir. Parecía que ya estaban apostando a nuestro fracaso. Pero amaba a Isen más de lo que me importaba la aprobación de sus padres o algún estúpido acuerdo. Bien, dije, más bruscamente de lo que pretendía. Firmémoslo y terminemos con él. Tu dinero, mi dinero, lo que sea. No me importa, solo te quiero a ti. Isen parecía aliviado, y una parte de mí odiaba eso. Gracias, nena. Odio esto tanto como tú, pero es solo un pedazo de papel. No cambiará nada entre nosotros. Así que firmamos la maldita cosa. Un abogado que conocían sus padres lo redactó, asegurándose de que ninguno de nosotros pudiera tocar las cosas del otro si las cosas iban mal. Se sintió como firmar una declaración de desconfianza incluso antes de comenzar, pero alejé esos pensamientos.
Estaba enamorada, y se suponía que el amor conquistaría todo, ¿verdad? Nuestra boda no fue nada grandiosa, tal como yo la quería. Unos pocos amigos cercanos, una ceremonia íntima y la promesa de un para siempre. Me mudé a la casa de Isen poco después. Era una casa bonita, nada demasiado lujoso, pero se sentía a kilómetros de distancia de mi antiguo apartamento. Los padres de Isen vivían cerca, lo que pronto descubrí significaba visitas sorpresa que tenían más que ver conmigo que con cualquier otra cosa. La vida con Isen comenzó como algo sacado de un cuento de hadas, pero no pasó mucho tiempo antes de que el brillo comenzara a desvanecerse, revelando la sombría realidad que había debajo. El cambio no fue de la noche a la mañana, pero las señales estaban ahí, entrando lentamente, erosionando lo que habíamos construido. Su madre, Linda, fue la primera grieta en nuestra imagen perfecta. Pasó sin avisar, sus ojos escaneando la casa como si estuviera haciendo un inventario. Recuerda, esta es la casa de Isen. Todo aquí es suyo, traté de mantener la calma, respondiendo, soy muy consciente, Linda. No estoy aquí por las cosas de tu hijo. Lo amo. Ella se burló, el amor no paga las cuentas, querida. Solo recuerda, si alguna vez te vas con lo que viniste, nada. Un día, ella desfiló por la casa, señalando cada mueble, cada electrodoméstico, cada chuchería que poseía Isen. ¿Ves este sofá? La de Isen. ¿Esa pintura? También la de Isen. Recuerda, querida, en caso de que las cosas vayan mal, no tienes derecho a nada de eso, dijo, con la voz mezclada con una dulzura venenosa. Era como si disfrutara recordándome mi lugar en su mundo. El padre de Isen, George, no era mejor. Él y Linda actuaron como si fueran dueños de nuestra casa, no solo de visita, exigieron café en el momento en que entraron, criticaron cómo lo preparé, demasiado débil o demasiado fuerte, y luego se sentaron frente al televisor, esperando que los esperara de pies y manos. Cómpranos algunas de esas patatas fritas, ¿quieres? Y tal vez lave esa ropa que se acumula en la esquina mientras está en eso, diría George, sin siquiera molestarse en mirarme. ¿La peor parte? Isen nunca dijo una palabra en contra. Él se reía, agregando sus propios golpes. Sí, ella todavía está aprendiendo a hacer las cosas bien por aquí. Dale tiempo. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Este no era el hombre con el que me casé. Era otra persona, alguien cruel y desdeñoso. ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Cómo puedes dejar que me traten así? Me enfrentaría a Isen después de que sus padres se fueran. Cariño, simplemente se ponen en sus caminos, ya sabes cuán viejas son las personas, se encogía de hombros, haciendo que pareciera que yo era el que estaba exagerando. No significan nada con eso. Además, sabes que estamos en su moneda de 10 centavos. No puedes morder la mano que te da de comer, ¿verdad? Esa frase me golpeó como una bofetada en la cara. Entonces, eso fue todo. Yo era solo la gorrona, la chica que se casó con su pequeño imperio y tuvo que seguir sus reglas o salir. Mi trabajo en la biblioteca, que me encantaba, era una broma para ellos, solo otra razón para despreciarme. Los días se mezclaron, cada uno una repetición del anterior, hasta ese martes sin complicaciones en el que todo cambió. Estaba en el trabajo archivando libros cuando sentí un dolor agudo en el estómago, doblándome. No era solo estrés, era algo más, algo peor. Lo siguiente que supe fue que estaba en el hospital, el olor estéril de antiséptico llenando mis fosas nasales. Acostada en esa cama de hospital, no pude evitar pensar en cómo esto era un nuevo bajón, sola en el dolor y sin un solo mensaje o llamada de Isen. Justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse más oscuras, un golpe en la puerta anunció una visita que nunca esperé. ¿Rita Turner? El hombre en la puerta estaba vestido con un traje, sosteniendo un maletín, luciendo salvajemente fuera de lugar en la estéril habitación del hospital. Sí, ese soy yo. ¿Quiénes sois? Mi voz estaba débil,
cansada por el dolor y el ciclo interminable de decepción. Soy Michael Johnson, notario. Tengo algo importante que discutir contigo. Su tono era formal, pero había algo en sus ojos que me hacía querer escuchar. Le hice un gesto para que continuara, curioso pero perplejo. A pesar de la situación, mi curiosidad alcanzó su punto máximo. Se trata de tu tío abuelo, Edward Turner. Falleció recientemente y, bueno, tú eres su única heredera, Rita. Él te dejó una herencia. Las palabras no tenían sentido al principio. ¿Estás seguro de que tienes a la persona adecuada? No lo he visto en 15 años, cuestioné. Michael asintió. Bastante seguro. Era un hombre reservado, pero siempre te recordaba, quería asegurarse de que te cuidaran. Acostado en la cama del hospital, sintiendo una mezcla de confusión y anticipación, vi cómo el notario se preparaba para profundizar en los detalles del testamento de mi tío abuelo. Se aclaró la garganta, abrió su maletín y colocó los documentos frente a él. Rita, tu tío abuelo era un hombre de gran riqueza y buen gusto. Él te dejó bastante herencia. No estamos hablando solo de efectivo aquí, aunque hay mucho de eso, $20 millones para ser exactos, comenzó Michael, con la voz firme y práctica. Parpadeé, todavía tratando de entender los números. ¿$20 millones? Hice eco, sintiendo que mi voz se quebraba. Así es, continuó, imperturbable por mi conmoción. Pero hay más. También está heredando acciones en varias grandes empresas. Estas no son inversiones menores, estamos hablando de participaciones significativas en algunas de las empresas más estables y rentables que existen. Mi mente se aceleró, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba diciendo. Poseer partes de compañías de las que solo había oído hablar en las noticias parecía una fantasía. Y ahí está la propiedad, continuó Michael, hojeando los periódicos. Una casa antigua y grande en una de las zonas más prestigiosas. No es una casa cualquiera, Rita, es una mansión con historia, acres de tierra, y ahora es toda tuya. Traté de imaginar la casa, el tipo de lugar que solo había visto en las películas. Fue abrumador, por decirlo menos. No te olvides del auto antiguo, agregó con una leve sonrisa, como anticipando mi reacción. Un clásico, totalmente restaurado y en perfecto estado. Es el sueño de un coleccionista. Me reí entre dientes, la situación rayaba en surrealista. ¿Un auto antiguo también? ¿Qué voy a hacer con eso? Apenas conduzco como está. La sonrisa de Michael se ensanchó. Bueno, es tuyo para hacer lo que quieras. Tal vez de una vuelta de vez en cuando. Y luego están los muebles y pinturas dentro de la casa, antigüedades genuinas, algunas de ellas centenarias. Tu tío abuelo tenía buen ojo para las cosas buenas de la vida. La habitación se sentía más pequeña, el aire más espeso, mientras trataba de digerir todo lo que estaba diciendo. Tantas cosas habían cambiado en un instante. He heredado una fortuna, una empresa, una mansión, un automóvil antiguo y una colección de arte y muebles. Eso es increíble, dije, sintiendo que el peso de la revelación se hundía. Es todo tuyo, Rita. Tu tío abuelo quería asegurarse de que estuvieras bien cuidado. Parece que vio algo especial en ti. ¿Especial? Sentí cualquier cosa menos, especialmente acostado en una cama de hospital después de los peores meses de mi vida. Sin embargo, aquí estaba yo, millonario muchas veces, confiado con un legado que no sabía que existía. Gracias, señor Johnson. Esto es mucho para asimilar. Ni siquiera sé por dónde empezar, admití, sintiendo una mezcla de gratitud, incredulidad y un abrumador sentido de responsabilidad. Lo daremos paso a paso, me aseguró. Estoy aquí para ayudarte durante todo el proceso. Como en el momento justo, sonó mi teléfono, el nombre de Isen parpadeando en la pantalla por primera vez en días. Ignorándolo, me volví hacia Mako. ¿Qué pasa ahora? Tendremos que procesar algunos trámites,
pero la herencia es tuya. Tu vida está a punto de cambiar, Rita. Cambiar lo hizo. Después de que la inesperada ganancia inesperada aterrizó en mi regazo, Isen y sus padres pasaron a una nueva página, o eso parecía. Sus visitas diarias al hospital eran como escenas de una película cursi. Isen, que antes no se molestaba en verme, ahora flotaba constantemente, ajustando mi manta con un surco preocupado en la frente. ¿Cómo te sientes hoy, amor?, él preguntaba, su voz goteaba con una dulzura que no llegaba a sus ojos. Su madre, Lenda, era aún más teatral, si cabe. Cariño, voy a cocinar tu lasaña favorita cuando vuelvas a casa. Solo espera, dijo, con una sonrisa amplia pero que no llegaba a sus ojos. Todo fue demasiado repentino, pero seguí el juego, sonriendo débilmente, agradeciéndoles por su cuidado. Pero la sospecha me atormentaba, instándome a mirar más allá de sus actos. Entonces, un día, hice exactamente eso. Después de su visita de rutina, reuní fuerzas para levantarme de la cama y seguirlos. Mi corazón latía con fuerza a cada paso mientras me escondía detrás de una esquina, escuchando cómo se desarrollaba su verdadero yo. Su risa fue lo primero que escuché, dura y discordante. ¿Puedes creer lo fácil que es? Ella es terriblemente estúpida, está comiendo directamente de nuestras manos, dijo Isen, con una sonrisa escapando de sus labios. Lenda era más calculadora, con la voz aguda mientras presentaba su plan. Asegúrate de que ella tenga un bebé contigo, Isen. Una vez que lo haga, nunca podrá dejarnos. Entonces tendremos un control real sobre ella y su fortuna. Sus palabras fueron crueles y frías, pero no me impactaron. La decepción me llenó, sí, pero ¿sorpresa? No en lo más mínimo. Mostraron sus verdaderos colores y terminé de pintarlos con tonos de negación. En silencio, volví a mi cama de hospital, sus palabras burlonas avivando un fuego dentro de mí. Me veían como nada más que un boleto a la riqueza, un medio para asegurar su futuro. Pero ya no iba a jugar a su juego, ya no. Acostado en esa cama, un plan comenzó a tomar forma, claro y firme. Iba a darle la vuelta a la tortilla a Isen y su confabulada familia. Me subestimaron, me vieron como débil, pero estaba a punto de mostrarles lo equivocados que estaban. De regreso en la casa después de ser dado de alta, me sentí como un extraño entrando a lo que se suponía que era mi hogar. Isen y sus padres estaban allí, esperando, con las caras pintadas de falsa preocupación y entusiasmo. La atmósfera era espesa, cargada de tensión y expectación tácitas. Isen fue el primero en romper el silencio, su voz era una mezcla de leve dulzura y codicia subyacente. Nena, estás en casa. ¿Cómo te sientes? Hemos estado muy preocupados por ti, dijo, ignorando el nudo en mi garganta. Me encontré con su mirada de frente, viendo al hombre que una vez pensé que conocía. Me siento mejor, gracias. Pero necesitamos hablar, todos nosotros, dije, con la voz firme a pesar de la confusión interna. Lenda, siempre la actriz, dio un paso al frente, con las manos juntas como en oración. Por supuesto, querida. Estamos aquí para ti, para lo que necesites. Era ahora o nunca. Respiré hondo y expuse mis cartas. Estoy solicitando el divorcio, Isen, y antes de que preguntes, no verás ni un centavo de mi herencia. La habitación se quedó en silencio, el aire salió aspirado como por un vacío. El rostro de Isen palideció, su máscara se deslizó para revelar el pánico que había debajo. ¿Divorcio? ¿Pero por qué? Pensé que éramos felices, balbuceó, luchando por encontrar las palabras. ¿Feliz? La palabra sabía amarga en mi boca. Tú, tu mamá y tu papá han hecho de mi vida un infierno. Me has tratado como un sirviente, no como una esposa, y ahora de repente estás preocupado por mí porque valgo algo para ti. Pero Lenda, siempre rápida, saltó. Esto es una tontería. Siempre te hemos tratado como familia.
Estás imaginando cosas, querida. Poniendo los ojos en blanco, saqué el acuerdo prenupcial de mi bolso y lo agité frente a él. Esto es lo que me salvó. Pensaste que podías interpretarme, pero no soy la chica ingenua por la que me tomaste. George, silencioso hasta ahora, finalmente habló, su voz era una mezcla de ira y derrota. Te arrepentirás de esto. Somos tu familia. No, nunca fuiste mi familia. Una familia no trata a uno de los suyos como basura y luego se vuelve dulce cuando el dinero entra en escena. He terminado aquí. Mudarme a mi propia casa fue el soplo de aire fresco que necesitaba desesperadamente. El apartamento era pequeño y acogedor, un marcado contraste con la vida que había dejado atrás. No fue solo un nuevo espacio vital, fue mi declaración de independencia, mi nuevo comienzo. Las llamadas telefónicas comenzaron casi de inmediato. Ethan, con la voz goteando de desesperación, fue el primero en romper el silencio. Rita, por favor, tienes que volver. Podemos resolver esto, sé que podemos, suplicó, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Había terminado, y ninguna cantidad de mendicidad podría cambiar eso. Ethan, se acabó. No voy a volver. Tienes que aceptar eso, dije, con la voz firme, sin dejar espacio para la negociación. No mucho después, Linda intervino, su tono era una mezcla tóxica de ira y sentimientos de culpa. Ingrato después de todo lo que hemos hecho por ti. Nos lo debes, Rita. Estás cometiendo un gran error, insistió. ¿Te debo de qué, Linda? ¿Por hacerme sentir nada más que una carga? No, no te debo nada. Adiós, dije, colgándole. Se sintió como deshacerse de un gran peso, un corte final de los lazos que me ataban a una vida de miseria. El divorcio fue un alivio, una ruptura total con un pasado que había amenazado con consumirme. A través de amigos, escuché sobre las consecuencias entre Ethan y sus padres. La ironía no pasó desapercibida para mí, el mismo documento en el que habían insistido, el acuerdo prenupcial, era ahora la fuente de sus conflictos familiares. Con la herencia de mi tío abuelo segura a mi nombre, encontré propósito y generosidad. Una parte significativa se destinó a organizaciones benéficas que me importaban, causas que marcarían la diferencia en el mundo. Pero fue la librería la que se convirtió en mi proyecto apasionante, un refugio acogedor para los amantes de los libros antiguos y raros. Fue mi forma de reconectarme con el mundo en mis propios términos. Mi viaje no había sido fácil, lleno de desafíos y decisiones difíciles, pero de pie en mi librería rodeada de las historias de innumerables personas, sabía que había encontrado mi final feliz. No se trataba solo de dejar atrás la manipulación de Ethan y su familia, se trataba de redescubrir quién era yo y qué amaba. Aquí hay nuevos comienzos, brindé para mí una noche tranquila después de cerrar la tienda. El camino por delante era incierto, pero era mío recorrerlo, lleno de posibilidades y la promesa de una nueva felicidad.